Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Sin duda, la noticia que acaparó la atención mundial este pasado fin de semana, pues lo es sin duda el atentado en contra del aún probable candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, que seguramente en la Convención Nacional Republicana que inicia el día de hoy, pues será proclamado como el candidato presidencial. El atentado reviste ciertas particularidades que han creado cierto sospechosismo en que pudiese ser incluso algo planeado, una especie de autoatentado para enaltecer aún más la imagen de Donald Trump, y quien seguramente pues va a apuntalar su proyección como candidato y rebasará a un Joe Biden que aún sigue en duda incluso si va a sostener el Partido Demócrata su candidatura ante la incertidumbre que genera pues sus desatinos a nivel mental, psicológico, propios de la edad. El caso es que el atentado del pasado fin de semana pues creó una imagen prácticamente de superhéroe de Donald Trump, quien con el puño en alto, luego de recibir ese balazo, ese rozón de bala en la oreja, pues a puño abierto, a un puño encendido, proclamaba airadamente su próximo triunfo presidencial. En ese tenor, pues estaremos dando cuenta de una campaña arrasadora por su parte. Si el Partido Demócrata decide sostener a Joe Biden, pues difícilmente va a crear lo que se espera de él, de renovar su mandato con una segunda postulación. Ya los periodistas David Brooks y James Kyson plantean que Biden en su laberinto insiste en señalar los logros de su gobierno. Su equipo de campaña ya busca una especie de salida de emergencia, no hayan cómo despojarlo de la investidura de candidato ante el riesgo inminente de que pierdan la elección abrumadoramente, ahora con un Donald Trump fortalecido luego del atentado de este fin de semana en el que sale prácticamente ileso, pero con esa mancha de sangre en el rostro, el puño levantado y todos estos aires supremacistas que le caracterizan, pues van a elevarse a la N potencia. Joe Biden no tiene ese mismo derrotero, incluso sus desatinos son cada vez más frecuentes. Recientemente en una conferencia de prensa, pues equivocó, volvió a tener una especie de lapsus cuando le llama Trump a su vicepresidenta Kamala Harris, y Putin, o sea, le dice Putin al presidente de Ucrania, Zelensky, confundiéndolo con su principal enemigo en esta guerra que no termina. En fin, ya daremos cuenta de cómo sucede la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica, que como país nos importa muchísimo, dado que es nuestro principal socio comercial, dado que el problema gravísimo de la migración hacia Estados Unidos sigue en aumento, y esto, por las políticas migratorias tanto de Biden como del propio Donald Trump, pues es cerrar absolutamente las fronteras en detrimento de ese flujo migratorio. Esto es en el panorama internacional, convulsionado también por por lo deportivo, sí, en donde, bueno, los sucesos el día de ayer en el estadio de Miami pudieron generar una desgracia
mucho mayor de la que se presentó. Hubo heridos, detenidos, portazos para ingresar al estadio, pero de esto ya se hablará en la sección deportiva de este día. Aquí en el contexto local, ya para concluir, también nos unimos a la celebración de haber reinstalado a los profesores que estuvieron durante tantos años en esa lucha heroica por primero echar abajo la reforma educativa del expresidente, que llevó a un caos terrible el intento privatizador de la educación, y ahora que son finalmente reinstalados tanto el maestro Sergio Jerónimo Sáenz como la maestra Rosa María Córdoba, pues nos unimos a ese logro histórico que luego de tantos años de lucha incansable obtienen finalmente su reinstalación como profesores de educación básica. También señalar que ha habido una cobertura mediática importante sobre un movimiento inusitado en la entidad a cargo del grupo que se autodenomina Movimiento de Artistas Queretanos Unidos, y que están exigiendo la renuncia, el cese de la actual secretaria de Cultura en el Estado, Marcela Herbert, por parte del gobernador Mauricio Curi. Aún han hecho oídos sordos a esta demanda, dado la serie de agravios que se han cometido en contra de la comunidad artística por parte de la Secretaría, directamente en la persona de su coordinadora, de su secretaria, Marcela Herbert. Han sido, hechos incluso que atentan contra la dignidad laboral de quienes ahí trabajan, el hecho de que haya violaciones también a su integridad como personas, que haya violencia política de género, en fin, discriminación, que ha sido la nota constante en estos tres años, y lo sorprendente es que ha habido una cobertura periodística muy importante por medios locales, cuando antes callaban ante cualquier señalamiento que se hiciese en contra de la administración pública estatal, que encabeza desde el Poder Ejecutivo el gobernador Mauricio Curi. Pues ahora las ruedas de prensa, los señalamientos, los actos de protesta que se han realizado incluso frente a Palacio de Gobierno, estos performances que los artistas han realizado plantándose frente a las oficinas en el Palacio de la Corregidora, cargando un ataúd, lanzando proclamas y exigiendo dos demandas muy concretas: la destitución de la secretaria de Cultura del Estado, Marcela Herbert, y también el hecho de que la comunidad artística pueda participar con propuestas en la designación de la nueva o el nuevo titular de la Secretaría de Cultura. Ese es el tenor de los acontecimientos, y también se agradece la cobertura periodística que han tenido los medios locales, incluso nuestra estación televisiva y radiofónica aquí en la universidad, en presencia universitaria, y en medios que normalmente callan, generan esta espiral del silencio para que no haya una sola crítica en contra del actual mandatario a nivel estatal. Así que enhorabuena, ojalá los medios locales logren generar ese punto de vista crítico hacia el poder que tanto hace falta a nuestra cultura democrática en el Estado. Condenamos nuevamente las agresiones del ejército israelí, ahora en contra de una escuela de la ONU, donde provoca casi una veintena de muertos y el número de 40,000 asesinatos masivos en Israel, en la Franja de Gaza, por parte del gobierno y el ejército israelí, pues sigue a la alta en esta masacre, en este genocidio en contra del pueblo palestino
que parece no va a detenerse jamás y necesitamos alzar la voz todavía más para detener esta masacre, no solo en contra del pueblo palestino, sino en contra de la humanidad entera, porque es un agravio que ofende a la dignidad humana. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.